Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro programa Diálogos con la Realidad con unos invitados de lujo. Hoy nos acompañan Jorge y Mauricio. Mauricio y Jorge, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros platicando temas importantes. Hoy en particular estaremos abordando el tema del periodismo y también el periodismo digital, esta transición, y en un segundo momento cómo es que los ciudadanos han hecho frente a la información, a la desinformación y prácticamente pues a todo lo que gira en torno al mundo digital. Si les parece, ¿empezamos? Claro que sí. Nos vamos de lleno. Primera pregunta que me gustaría platicar con ustedes es ¿cómo han visto ustedes esta transición de muchos medios, de la mayoría de los medios, de un medio impreso, de un escenario impreso, hacia una incipiente, en algunos casos, transformación digital y algunos otros ya hacia la transición móvil? Bueno, pues primero que todo, nuevamente muchas gracias por la invitación. Los medios impresos, muchas personas dicen que están por desaparecer y yo pienso todo lo contrario. Yo creo que los medios impresos siguen teniendo una misión muy importante en cuanto al tema del periodismo. Siguen siendo unas fuentes primarias de conocimiento donde hay más autoridad, más revisión, porque con esta transición del periodismo impreso al periodismo digital estamos empezando a ver un fenómeno de mucha más inmediatez en cuanto a la información, y en ese mismo modelo, inmediatez de quién está dando la información. Entonces, a mi modo de ver, eso es bueno y es positivo, porque ahora todos y todas pueden de una u otra manera contribuir, adicionar, alimentar información de manera más inmediata, al igual que consumirla, pero al mismo tiempo los medios impresos siguen teniendo ese peso y esa importancia en cuanto a fuentes primarias. Por ejemplo, en Wikipedia, todos nuestros voluntarios y voluntarias siguen tomando estos medios impresos como fuentes confiables que verifican, debaten si efectivamente es un medio verificable y neutral, para usarlo como referencia en cualquiera de los artículos de la enciclopedia. Y sobre todo, vaya, hay ejemplos interesantes en América Latina de cómo han entendido que la inmediatez no es lo mismo que buen contenido, ¿no? Que una narrativa larga que se puede disfrutar, y pues vemos que hay algunos medios también justamente en nuestro continente que han sabido llevar a cabo esta transición. Sí, Abraham, sin embargo creo que los medios han apostado por la digitalización, pero todavía no han apostado por la transformación digital. Están dando pasos, pero obviamente hablamos de los periódicos, pero también de las emisoras, de los medios televisivos tradicionales. Dejar ese legado es muy difícil. Entonces transformación digital es mucho más que adoptar tecnología. Lo que he percibido es que los medios tradicionales están viendo las redes sociales, las plataformas digitales como un apéndice todavía del medio principal, y les falta apostar un poco más. Obviamente ahí juega el negocio, no solo es el periodismo, y es complicado, pero falta ese empujón hacia la transformación digital, con muy buenas experiencias puntuales o medios nativos digitales que no se tienen que transformar, sino que son los que están sacudiendo las cosas. Y como bien lo dices, nuestro ejemplo principal pueden ser los medios impresos, como es que en el canal, pero ¿qué pasa con la radio, con la televisión, con un programa muy bueno que es en cierto horario, que solamente ciertas personas pueden escuchar? ¿Cómo es que trasladas esos contenidos a otro tipo de audiencia, la gente que no pudo escucharte? Y probablemente a lo mejor ahí es donde haya, si no resistencia, un poco más de desconocimiento de cómo hacerlo. Sí, incluso hoy, ¿qué hacen? Suben el programa en YouTube, tal televisivo. Entonces sí, seguro tienen una audiencia, pero desaprovechan el potencial de una plataforma como YouTube. Ahora, platicamos un poquito sobre la formación. Estamos hablando y lo hemos platicado en varias ocasiones, ir mirando hacia la transición digital, a la transición móvil, pero ¿qué pasa con la formación? Con la formación de la gente que está al frente de medios de comunicación o de organizaciones o asociaciones que están en pro de mantener informada una audiencia, de los propios reporteros. Yo creo que más allá de la formación, que efectivamente sigue siendo y seguirá siendo muy relevante a la hora de hacer periodismo, justamente la información lo que trae es inyectar esos valores que debe tener el periodista a la hora de ejercer su profesión. Y en ese sentido yo creo que siempre y cuando se sigan manteniendo esos valores y esos principios que el ejercicio del periodismo ha estado
de una u otra manera fortaleciendo y trayendo, eso podría dar la posibilidad que la formación tenga muchísimos matices, muchísimas maneras de verse, ya que no necesariamente estar formado por muchísimos años hace a alguien un buen periodista, pero al mismo tiempo una persona que puede tener una formación un poco más básica, pero al mismo tiempo conservar esos valores, esos principios, ser objetivos, ir al hecho concreto, eso yo creo que puede de una u otra manera seguir siendo un elemento clave dentro de la formación. En Hangouts de Periodismo hace varios años hicimos un hangout sobre cómo hackear la educación. Exacto. Porque no es cuestión de adoptar una materia de periodismo digital o una materia de SEO o de analítica, es hackearla, es sacudirla. Me apropio de una frase de Jeff Jarvis que dice que más que el periodismo que se va a sacudir y que se va a disrumpir, hablando de disrupción, tiene que cambiar la educación para el periodismo. Entonces es mucho lo que hay que hacer, pero algo adicional es que en otros tiempos tal vez lo que nos daba la universidad era suficiente. Nunca lo fue, pero era casi suficiente. Hoy en día el periodista que se quede con su cartón pierde, claro. Porque primero los desafíos son constantes, los cambios. La ventaja es que hay 1000 oportunidades de complementar y de enriquecer y de actualizar esa formación que nos da la universidad, que es importante. Claro, y sobre todo un poco lo que dice Jorge, o sea, sí tener estos principios, pero precisamente de alguna manera estar inmersos en lo que sea en el entorno y a través de una educación que está en la palma de tu mano prácticamente, tomar algún curso que dura 3-4 semanitas, no empezar a explorar lo que platicamos, temas de inmersión, de realidad virtual, de cómo poder crear comunidades colaborativas, en fin. Y me parece que parte de la educación sí tendría, o sea, las universidades tendremos que hacer esa parte, pero la otra también tendría que ser mucho del propio reportero, del propio director, de la propia gente que esté en los medios, porque si no, pues va a llegar alguien que nos supla aún con estos valores y nos va a hacer un lado. Además, puede que no sea un periodista de universidad, yes. Puede ser un ingeniero, puede ser un sociólogo, de 1000 profesiones que pueden hacerlo, y si los periodistas no nos adaptamos y no nos transformamos digitalmente, otros van a ocupar nuestro espacio. Sí, y al final de cuentas, ahora lo que también empezamos a ver bajo estos esquemas en los cuales todos pueden ser periodistas, todos tienen acceso a la información, puedo montar yo mi propio medio y monetizarlo como a través de las fake news, que es el otro tema que quería platicar con ustedes. Y es un poco esta desinformación que se vuelve información también como un modelo de negocio. ¿Qué opinan sobre eso? Yo creo que antes de pasar, digamos que tú mencionas dos cosas muy importantes. Primero, esta idea que el periodista puede ser cualquier persona, ¿cierto? Y en segunda manera, como los fake news justamente fueron quizá una consecuencia o algo que está directamente relacionado con eso. Al primer punto, yo creo que cualquier persona puede llegar a hacer periodismo, y en ese sentido yo creo que es muy relevante ver cuál es la definición de periodismo hoy en día versus la definición del papel del periodista hace 10, hace 15, hace 20 años. Por ejemplo, yo pienso en un artículo de Wikipedia, un artículo de Wikipedia como quizá tú conoces, cualquier persona puede editar, cualquier persona puede de una u otra manera incluir la información siempre y cuando esta información sea verificable, neutral, objetiva. Y en ese sentido, por ejemplo, a la hora de un ejemplo interesante es el tema de cuando eligieron al Papa Francisco. Las cantidades de voluntarios y voluntarias pendientes ahí para actualizar el artículo, para empezar a agregar esa información, de una u otra manera están haciendo periodismo bajo esa, digamos, definición. Claro. De una u otra manera, el periodismo no solo está siendo una fuente primaria, sino también está alimentando a que otras personas puedan replicarlo de una manera positiva o una manera negativa. Frente a los fake news, yo creo que le doy la palabra a Mauricio para que quizás si quiere hablar de lo primero y vale, para no apropiarme aquí de todo el tiempo. Bueno, sobre ese primer tema solo agregar que no, mejor me voy con las fake news. No son nuevas, no son un fenómeno nuevo. Nos tocó porque el Brexit, claro, Trump, el plebiscito en Colombia fueron 3 hechos mundiales que mostraron que las noticias falsas están ganando poder, pero no son nuevas. Antes existían las leyendas urbanas. Claro. Lo que pasa es que una leyenda urbana de hace 100 años se demoraba 20 en traspasar fronteras
pero se quedaba en la cultura décadas o siglos, o todavía está hoy. Con Internet, las fake news nacen, a los 2 días ya son globales, pero la ventaja, y es la participación ciudadana, es que a la semana siguiente ya muchos las han desenmascarado. Entonces se genera esa batalla que antes no se generaba. Antes la leyenda urbana se metía en la cultura muy fácil. Entonces creo que, claro, todos lo vemos como amenaza. Tal vez ahora Facebook, Twitter y Google lo ven como amenaza, pero Wikipedia lo vio hace 10 años, porque surgían fake news que no eran noticiosas, pero en la biografía una mentira, una exageración. Pero lo positivo es que la misma gente lo tiene que ir regulando. Wikipedia lo ha logrado de alguna manera. En las demás plataformas están explorando cómo lograrlo. En los medios de comunicación lo sufren, pero también lo pueden ver como una ventaja. La credibilidad de un medio, la credibilidad de un periodista puede ayudar a que una noticia real prime sobre la noticia falsa. Yo creo que ahí me quitaste el punto perfecto de cómo Wikipedia es un buen ejemplo de ese ejercicio que, como menciona Mauricio, debe existir hoy en día frente a las noticias falsas. Y es esa intencionalidad de todos y todas de estar efectivamente verificando de dónde está viendo esa información, corroborándolo con otros medios, quizá con otras fuentes. Contrastar. Y lo que hay que hacer es entre todos y todas poder efectivamente mirar y no, como decimos en Colombia, comer entero y lo primero que apareció es lo que yo me creo. Hay Wikipedia, digamos, que tiene un modelo que por más de 16 años que tiene ya la enciclopedia, y no solo la enciclopedia sino el movimiento Wikimedia, es justamente una serie, cientos, millones de voluntarios y voluntarias que están justamente haciendo eso, funcionando como editores que revisan, que patrullan, que están seguros que la información que esté ahí efectivamente sea la cierta. Y yo creo que deberían de existir más modelos de este tipo de Wikipedia, deberían de existir más modelos de hangouts de periodismo, porque solamente así, con la ayuda ciudadana, es como pues podemos hacer frente a toda esta vorágine de información que tenemos y que consumimos diariamente. Pues se está poniendo muy bueno esto, tenemos que hacer una pausa. Al regresar vamos a platicar del perfil del ciudadano ante las noticias y también cómo es que los ciudadanos pueden pues apropiarse, entendiendo de una buena manera, de la información y de los medios de comunicación. Regresamos. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con nuestros invitados de lujo, Jorge, Mauricio, Jorge. Regresamos y estamos platicando de el periodismo ciudadano, los ciudadanos, la información, en fin. Yo les preguntaría, ¿existe el periodismo ciudadano? Yo no estoy en el extremo, hay dos extremos, el que dice sí existe y es lo mejor que le ha pasado al periodismo, y están los periodistas que dicen imposible, esto es una herejía. Creo que se ha entendido que el periodismo ciudadano es cualquier persona que transmite en un video, una fotografía, un hecho y ya hizo periodismo. Eso es tal vez lo primero que podría uno pensar, pero no hay ninguna redacción tan grande en el mundo que pueda cubrir lo que hacen los ciudadanos en general. Es una bendición poder tener ese apoyo de las audiencias como aportantes de contenido. Ahora, nos impone un reto. Los periodistas no nos podemos quedar ya simplemente haciendo registro de los hechos. Esa era una función de los periodistas, tal vez hoy sigue siendo una de las funciones, pero tenemos que ir más allá, poner contexto, análisis, mirar la historia de lo que pasó, enriquecerlo de mil maneras. Entonces el periodismo ciudadano como tal, no lo diría como que registro, sino va más allá. Hay medios de periodismo ciudadano, pero también hacen análisis. Un sociólogo puede hacer a veces análisis mejor que un periodista, o en mi campo, soy periodista de tecnología. Seguro que un ingeniero hace un informe mejor sobre el nuevo componente de los procesadores que yo. Entonces, como periodista no lo debo ver como un competidor o un enemigo, sino como un aliado para generar mejores contenidos. Pero ahí entra otra vez la transformación mental y digital del periodista y de los medios, de entender que los ciudadanos pueden aportar muchísimo. Yo creo que justamente viene a lo que estábamos hablando antes de esa evolución de la definición del periodismo, ¿cierto? Me recuerda algo que en un canal de noticias en Colombia tiene una sección que dice: el periodista es usted. La indignación que hay cuando un periodista dice: ¿pero cómo? Y entonces está la persona que toma su teléfono, hace la grabación de no, pasó esto en la calle, no sé qué. Quizá eso no es periodismo, está efectivamente, como decía Mauricio, trayendo un hecho, trayendo algo, una información válida que quizá era lo que hacía el periodista antes. Esa evolución de qué es el periodismo es importante, porque asimismo lo que puede suceder es que
en vez de ver eso como algo negativo, pues justamente es algo positivo. Entre más personas estén contribuyendo información, entre más ojos hayan revisando que la información efectivamente esté bien, no tenga un sesgo, pues es mejor. Y ahí es donde el periodismo ciudadano tiene un gran valor. Y hoy más que nunca los ciudadanos precisamente tienen alternativas, tienen plataformas, tienen recursos en donde pueden pues poco a poco ir puliendo esta parte si es que les llama la atención, y me parece que nuestros dos invitados hoy, donde trabajan y lo que han creado, pues forman parte fundamental de ello. Por un lado Wikipedia y por otro lado Hangouts de periodismo. Platíquenme un poquito cómo es que el ciudadano podría apropiarse de estas en el buen sentido y sobre todo pues potenciar su actividad o su trabajo. Yo creo que para eso me gustaría tomarme un minuto rápidamente para explicar qué es lo que hace la Fundación Wikimedia. La Fundación Wikimedia está tras bambalinas, manteniendo, ayudando, facilitando que Wikipedia y otra serie de proyectos educativos como son Wikiuniversidad, Wikidiccionario, Wikilibros, etc., no Wikileaks, está justamente funcionando, pero son millones de voluntarios y voluntarias en el mundo quienes están alimentando la enciclopedia. Son estas las personas que están buscando las fuentes, curando el contenido, revisando que todo esté bien, y hoy en día todos lo están haciendo pues en su celular. Entonces justamente Wikipedia es una demostración de cómo se puede hacer siempre y cuando se tengan unos pilares, unas reglas, unas normas de cómo se puede hacer justamente eso. Ya muchísimas más personas pueden, inclusive en su propio idioma, en su propio contexto, empezar a contribuir a esa información que puede llegar a ser relevante. Y qué bueno que lo dices, Jorge, porque tristemente, o sea, qué bueno que haces esa explicación, porque tristemente todavía hay instituciones educativas o profesores que dicen, te dejo tal trabajo, pero que no sea de Wikipedia. O sea, pero ¿por qué no? Si justamente ahí es donde hay información verificada, que no. Habrá anécdota, en mis talleres para periodistas, cuando en un bloque de herramientas digo, bueno, Google, llego a Wikipedia y pregunto, ¿quiénes usan Wikipedia para su trabajo periodístico? Y primero no levantan la mano, les da pena, entonces yo levanto la mano y les digo, el error es utilizar Wikipedia como punto de llegada, pero como punto de partida es de lo mejor. Se usa mal y entonces está satanizado, pero ahora sí. Exacto, y justamente eso es algo que tristemente, y los voluntarios y voluntarias, por ejemplo aquí en México tenemos un capítulo Wikimedia México muy activo, muy presente en distintas partes del país, que justamente se encargan de poder ayudar a esa educación de Wikipedia. No es algo malo, o sea, cualquier persona puede editar, pero eso justamente es algo positivo porque no lo están haciendo porque sí, no es que yo hago mi propia página de Wikipedia, sino que están cumpliendo como con ciertas reglas, con cierto valor, y como dice Mauricio, es un punto de partida increíble en el cual hay una serie de referencias, hay una buena sustentación, y eso es como el primer paso, segundo paso. Y en el aula Wikipedia tiene una función increíble, o sea, hay maestros y maestras que en vez de estar pidiendo su tarea en una hoja de papel que va a terminar en un cajón, dicen, ¿por qué no mejor mejoras el artículo de Wikipedia? ¿Por qué no creas un artículo nuevo de Wikipedia? Porque eso es información que no solo va a quedar ahí, sino que es una semilla para que muchas otras personas empiecen a crecer. Es un trabajo colaborativo. Y bueno, regresando a la pregunta, vaya, ya nos ha respondido un poco, pero así es como el ciudadano podría utilizar esta base que es Wikipedia precisamente como punto de inicio, pero también sabiendo que es una fuente confiable. Así es, y justamente el ciudadano, la ventaja que tiene Wikipedia es que los ciudadanos y ciudadanas van a consultarlo, van a consumir contenido, pero también tienen esa gran opción de poder contribuir contenido, contribuir hechos, alimentar la información, alimentar la enciclopedia. Y en el caso de cómo el ciudadano puede apropiarse de eso para hacer periodismo, para hacer registro de hechos, pues es una herramienta increíble. Aquí habrá, Wikipedia es un muy buen ejemplo que deberían entender los medios de comunicación. Lamentablemente hoy, 2017, muchos medios que incluso tienen sección de blogueros o notas ciudadanas, siguen viendo a las audiencias, siguen viendo al ciudadano como un consumidor o como el que le sirve para tráfico o sintonía, o el que le ayuda a generar contenidos en cantidad, y lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque en Wikipedia entendieron que el ciudadano requiere edición. Claro. Lo hablábamos detrás de cámaras, a los periodistas toda la vida nos editaron. Siendo periodistas con 20 años, 25, 30 años de trayectoria, siempre hemos tenido a alguien que nos edite o nos revise. ¿Cómo así que un ciudadano escribe cualquier cosa o publica cualquier cosa y no pasa por un filtro o por un proceso de edición? Eso es porque no han entendido el verdadero rol del ciudadano o del periodista ciudadano, si lo quisiéramos llamar.
Ahí también pasa el cambio de cultura y entender que las audiencias son fundamentales, pero que no tienen que superar esos filtros que siempre existieron. Claro. Y precisamente tú, Mauricio, lo que haces mucho a través de Hangouts, de que es lo que nos platicarás, que es justamente eso, es acercar este conocimiento, reunir una serie de especialistas de ciertos temas y decir a la gente, escúchenlos, tomen lo que más les interese y vean la manera en la que lo pueden ejecutar. Bueno, no soy muy autopromocional, pero estamos cumpliendo 5 años y estamos llegando al Hangout número 100, así que ha sido un trabajo arduo de tener esos referentes iberoamericanos en cada tema, pero el objetivo no es formar o educar, para eso hay muchas plataformas, para eso está la universidad. Lo que queremos en Hangouts de Periodismo es inspirar y básicamente, simplificándolo, inspirar a esa transformación digital, cambiar la mentalidad, que de pronto después de un Hangout un periodista diga, descubrí que existía el periodismo de datos, quiero aprender más, voy a estudiar esto, voy a hacer otra cosa en otras plataformas. ¿Qué es un Hangout? Un Hangout básicamente es una videoconferencia pública, grupal, en la que sin límites de fronteras podemos tener un periodista de España, de México, de Argentina, de Chile, de cualquier país de Iberoamérica, conversando sobre un tema. El desafío es tener a los mejores o algunos de los mejores periodistas en determinado campo en cada Hangout. Perfecto, y los que no lo han visto los invitamos a que los vean de verdad. Hay algunos, todos son espectaculares, pero hay algunos que dices, ¿cómo es posible que he reunido a estas joyas que saben de estos temas y aparte gratis? Gratis, ¿no? Perfecto, muy bien. Estamos prácticamente en la recta final de este programa. Es bastante interesante ir discutiendo los temas del periodismo, cómo es que los ciudadanos también pues, han ido incidiendo. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuál podría ser entonces el rol de la universidad frente a esto que hemos hablado y los desafíos que están por venir? Muy bien, arranco. Hablando del hackeo de la educación de los periodistas. Ahora me contabas hace poco que la universidad está creando una nueva carrera de comunicación digital. Sí. Eso es un cambio radical. Sin embargo, otras universidades no tienen la infraestructura, no pueden hacerlo, pero es básicamente cambiar la mentalidad. Hoy en día se sigue viendo en la gran mayoría de universidades de Latinoamérica, por lo menos, lo digital como una adición que hay que hacer y a veces en los últimos semestres. Lo digital es transversal en nuestra vida, en nuestra carrera. Así que creo que empieza por ahí, entender que lo digital está en la ética periodística y en la materia de ética tiene que estar lo digital, en la materia de historia, cuando se ve historia, en redacción, porque la redacción en las plataformas digitales no es la misma y sigue pasando que los medios publican lo que podrían publicar en los años 70, lo siguen subiendo al sitio web del medio. Entonces es algo transversal y empieza por un cambio del liderazgo de las universidades, de los profesores y a partir de ahí de los alumnos. Y finalmente, para no extenderme mucho, inspiración, que es lo que tratamos de hacer desde Hangouts de Periodismo, pero la universidad también tiene que hacerlo. En 5 años las herramientas, las tecnologías, salvo Wikipedia que va a seguir, desaparecen, aparecen, pero sí, o cambian, evolucionan. Y si lo digital lo enseñamos es con base en herramientas, no, fallamos. Es con base en apertura al cambio, a la evolución y a experimentar. Perfecto, muy bien. Yo creo que rápidamente el gran valor que para mí tiene la academia y tiene la universidad es justamente inyectar esos valores y esos principios de cómo debe el periodista de una u otra manera actuar frente a la información, frente al manejo de la información y asimismo estar abierto a cuáles son las plataformas que están cada vez saliendo, cada vez evolucionando y darles esa, como decía Mauricio, esa inspiración a decir no todo tiene que ser lo cuadriculado, no todo tiene que ser lo que nos han enseñado por todo este tiempo, sino justamente apropiémonos de eso, cómo podemos alimentarlo, cómo podemos ser parte de esa evolución digital y esa disrupción gigantesca en la que estamos viviendo. Y finalmente, pues, así como hay maestros que dicen no utilices Wikipedia, pues justamente la intención es que el maestro está diciendo no, utiliza Wikipedia, critica Wikipedia, mira cómo puedes hacer valor. Eso es algo que para mí es muy, muy relevante. Y no solo Wikipedia, cualquier otra herramienta que está ahí en el mundo digital. Sí, por supuesto. Y bueno, pues ya que Mauricio se aventó el comercial,
lo diremos abiertamente. Pues sí, estamos planeando una nueva licenciatura súper interesante en comunicación digital, no solamente agregándole este mote de digital a las materias, sino creando desde cero 20 materias que tienen que ver con programación, con SEO, con manejo de SMS, con emprendedurismo, con design thinking, o sea, disrupción, creatividad, en fin. Me parece que está bastante interesante, ya los invitaremos después a que vengan a dar alguna plática. Genial. Y pues de eso se trata, me parece, de estar en constante evolución, en constante cambio y sobre todo mirando qué es lo que viene y cómo podemos ayudar desde Wikipedia, desde Hangouts y desde la propia institución a la sociedad, pero también a nuestros jóvenes que tanta falta les hace. Pues Abraham, un mensaje que me gusta lanzar es: la transformación digital de los medios, de los periodistas, no es solo para ser más competitivos o no solo es para sobrevivir, es para lograr realmente un mayor impacto en el mundo. Si nuestra ética nos da para eso, es para poder hacer mejor las cosas, servir mejor a la sociedad. Perfecto. Y finalmente la visión del movimiento Wikimedia es imaginarnos un mundo en el que todo ser humano tenga acceso a la suma de todo el conocimiento. Y el periodismo, pues obviamente hace una parte muy importante del conocimiento. Y en ese sentido hay que buscar que los muchachos y las muchachas que están en la universidad, que están creciendo en este ambiente, vean el valor de cómo efectivamente su conocimiento es válido, su experticia es válida. Tenemos o vivimos quizá bajo un mundo en el que esperamos a que es el licenciado tal el que va a dar la información. Resulta que yo mismo puedo ser un experto en eso. No voy a ser el más experto, pero de una otra manera puedo contribuir y entre todos somos más. Y pues como dice el dicho, la suma de todos es la masa es mejor que la suma de las partes individuales. Muy bien, pues así llegamos al final de este programa de Diálogos con la Realidad. Jorge Vargas, Mauricio Jaramillo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes gracias por la invitación. Nos vemos, hasta luego, gracias.